Abunde Vashmaya Nektadashi. Observación consciente reflexiva. Primero vamos a respirar profundo, de manera calma, pausada, sin forzar, estando sentados o acostados. Luego se hace una invocación o un rezo o un pedido de ayuda al Gran Espíritu, a Dios o a la entidad que uno sienta superior y protectora, pidiéndole que nos ayude a ver, a entender lo que se observará y se trabajará en esta observación, en esta situación de trauma, de confusión. Luego nos diremos o imaginaremos que somos luz, que somos espíritu, que somos energía, una entidad inteligente y sensible, sin forma, ni cuerpo, ni identidad, que somos permanentes, eternos, sin fin. En este momento podemos imaginarnos envueltos en una esfera de luz, dentro de una burbuja de luz, e incluso podemos proceder a meditar unos breves minutos para continuar calmando la mente. Seguidamente nos vamos a focalizar en la personalidad que somos, esa que hemos venido construyendo históricamente desde que hemos nacido. Y aquí decimos nuestro nombre y el motivo o el conflicto que vamos a observar con este método. En este punto lo hacemos desde una perspectiva finita de la persona. Luego, llevamos la atención a la situación o a la emoción que nos tiene en conflicto, que nos afecta en el presente. Y comenzaremos a repasarla imaginariamente con la sensación de revivirla y resentirla nuevamente. La imaginación de revivir la situación nos hará volver a sentir las emociones en el cuerpo y a la vez la mirada de la conciencia impersonal del espíritu nos permitirá entender lo oculto en esta situación, lo que está negado en la sombra. Es como realizar un ejercicio de bilocación de conciencia. Por un lado nos observamos como personalidad humana y su vivencia, y a la vez nos observamos como un espíritu impersonal, desprovisto de juicio, de dolor, de parcialidad. Es el espíritu que observa la historia de vida de la personalidad que ocupa, que utiliza. Aquí iremos narrando y reviviendo la situación en tiempo presente, sabiendo que es algo que ya pasó y no está pasando. Pero nuestro inconsciente, nuestra alma, todo se perpetúa energéticamente en un tiempo permanente o presente. Aquí iremos observando detalles de la situación que puedan ser relativos o coincidentes con lo que hoy día estamos viviendo. Cosas como objetos, olores, personas, colores, sonidos, la hora del día, etc. Luego de este proceso de recorrer y de revivir la situación desde un principio a su fin, la situación que nos aqueja, que nos conflictúa, nos preguntaremos de esa situación, de todo ese proceso, ¿cuál es el momento más difícil o más duro? ¿Dónde se encierra el mayor dolor? Y si esto está representado por una palabra, o una persona, o un gesto, o un silencio, una ausencia,
etc. Seguidamente, al detectar el pico crítico del trauma, observamos qué reacción produce en el cuerpo físico. Es decir, si observamos que eso nos genera debilidad o fuerza extrema, o rigidez, o vómitos, asfixia, frío, picazón, etc. Posteriormente, en ese mismo momento de trauma mayor, observamos qué emociones aparecen o sentimos en ese momento. Y aquí vamos a enumerar si son varias o si hay una principal y otras la acompañan. Luego, observamos en ese mismo instante traumático qué pensamientos tenemos o qué pensamientos vienen o qué frases o palabras escucho que alguien me dice o uno se dice a sí mismo como una definición o una conclusión de esa emoción y de esa situación vivida, lo cual después se traduce en una creencia o en un mandato. Luego, teniendo en cuenta todo lo observado, pero en forma conjunta, es decir, al principio separamos por parte el cuerpo, la emoción y el pensamiento, y ahora vamos a reunir todo eso junto y vamos a preguntarnos, ¿todo esto ya vivido me afecta en el presente de algún modo? ¿Me hace hacer algo? ¿Me impide hacer algo? En este punto, lo que hacemos es relacionar una vivencia traumática del pasado con una vivencia presente que está aún sin resolverse. Luego de observar lo que me genera y lo que me impide, es decir, las reacciones y los bloqueos, vamos a relacionar esta observación actual de toda esta vivencia con lo que hemos vivido en la infancia temprana con nuestros padres, incluso en la etapa intrauterina, como era el estado de nuestros padres, de nuestra madre, de nuestro padre en relación al embarazo, en relación a nuestra madre, etc. Y aquí vamos a preguntarnos, ¿en qué se relaciona lo actual, la situación actual observada? Por ejemplo, si es un miedo, un dolor, una frustración, un enojo, con lo vivido con mamá y con lo vivido con papá. ¿Son similares o iguales las emociones, las conclusiones y las vivencias? En este punto es importante detectar que siempre hay una relación similar o igual entre el pasado temprano de la historia personal y lo que en la actualidad se está intentando resolver o trascender. Luego de entender lo vinculado que está el presente con el pasado y cómo nos influye, nos imaginaremos que nuestro espíritu le habla a la personalidad que usamos, o que el adulto que somos le habla al niño que somos, o que el lado masculino racional sana al lado femenino sensible. Aquí es donde el adulto aprende a sanar, proteger y guiar al niño interior que llevamos, que nos habita. Aquí se da la resignificación del pasado y la sanación del presente. Luego de todo esto, vamos a crear una frase o decreto
o una afirmación que revierta esa programación de esa creencia del pasado. Y esta afirmación tiene que ser hecha en tiempo presente y en primera persona. Por ejemplo, podría ser: yo cuido mi sensibilidad y me permito expresarla cuando lo deseo. Seguidamente, nos proponemos hacer un cambio o una serie de pequeños cambios. Redactaremos en forma simple, precisa y clara qué es lo que haremos y establecemos un plazo razonable para comprometernos a realizar ese cambio o esa serie de cambios. El proceso de realización de cambios debe iniciarse desde una acción fácil hacia lo que nos resulte un cambio posible, para que esto, sostenido en el tiempo de manera de ejercicio reiteradamente, nos permita llegar a un estado, una situación que hoy en día nos resulte como imposible. Ir desde lo fácil a lo posible y de lo posible a lo imposible. Ese es el camino para realizar los cambios. Luego de establecer todo esto, ya cerrando el ejercicio, podemos agradecer al Espíritu o a los seres que hayamos invocado para ayudarnos a tomar claridad sobre nuestro conflicto y asumir la responsabilidad de sanarnos nosotros mismos. Y aquí vamos a celebrar con algo de disfrute por la vida, por nuestra propia vida, el hecho de realizar todo este proceso. en la playa.